Seguramente has oído hablar de Al Capone, uno de los gángsters más notorios de la historia estadounidense. Lo que tal vez no sabes es que nació en un hogar donde los recursos eran escasos, debido a que sus padres tuvieron muchos hijos y resultaba difícil hacer rendir el dinero. ¿Quieres saber cómo logró crear su reino como jefe del crimen en Chicago? Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video, porque te enterarás de interesantes detalles de la vida del personaje que creó un imperio criminal y finalmente fue alcanzado por la justicia. Alphonse Gabriel Capone, alias Scarface, el mafioso más famoso de todos los tiempos. Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, 3 veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas, pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Alphonse Gabriel Capone, quien se hizo famoso como Al Capone, nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Era uno de los 9 hijos de Teresina Rayola, una amable costurera preocupada por el desarrollo de su familia, y Gabriele Capone, un barbero de carácter estable, tranquilo y trabajador. Ambos padres eran inmigrantes italianos, originarios de Angri, en la provincia de Salerno. A pesar del ambiente familiar acogedor, el fuerte carácter de Al no pudo ser contenido. A los 11 años, la familia se mudó a Brooklyn, y a los 14 años, Al fue expulsado de la escuela por agredir a un profesor. Después de este incidente, se vio obligado a buscar empleo en diversos lugares, desempeñándose como dependiente de una confitería, haciendo todo tipo de tareas en un local de bowling, y finalmente trabajando en una fábrica de cartón. En aquel tiempo, Al conoció al gángster calabrés Johnny Torrio, quien contaba con 17 años más que él y tenía experiencia en bandas de Manhattan. Johnny destacaba por su enfoque reflexivo, optando por la diplomacia y las alianzas en lugar de recurrir a la violencia, aunque no dudaba en utilizarla de manera implacable cuando consideraba que no había otra opción. Intrigado por la historia de la agresión de Al a su profesora, Johnny lo incorporó a una de las bandas juveniles bajo su mando, los 5 Points Gang. Esta pandilla se especializaba en intimidar a los comerciantes que no pagaban puntualmente las cuotas de protección. Con ellos, Al adquirió habilidades en el manejo de armas y aprendió a quitar vidas. La excusa para justificar los crímenes era que la situación lo exigía. La influencia de su mentor fue importante en la vida del joven Al, quien aspiraba a convertirse en el mafioso empresario del futuro. Al experimentaba un respeto reverencial por Johnny, el hombre que generosamente lo compensaba por encargarse de la recaudación de fondos. Gracias a su destreza para las sumas, el joven se convirtió en uno de los confidentes de confianza dentro de la organización. Si bien su vida criminal era el centro de su mundo, Al pudo encontrar el amor en una dependienta llamada Mary Josephine Colin, más conocida como May Colin. La pareja dio la bienvenida a su primogénito el 4 de diciembre de 1918, y aunque lo bautizaron como Albert Francis Capone, todos lo llamaban Sonny. El 30 de diciembre de ese mismo año, la pareja contrajo matrimonio. Sin embargo, raramente se dejaban ver juntos en público. Mientras tanto, Al seguía inmerso en el mundo del crimen. Su siguiente paso en la carrera delictiva lo llevó a desempeñar el papel de guardaespaldas para el mafioso Frankie Jail. Una de las responsabilidades de Al era garantizar la seguridad en los clubes nocturnos, prioridad de Frankie, expulsando a los ebrios molestos y obligando a los clientes renuentes a desembolsar dinero sacando sus billeteras. En colaboración con Al, trabajaba otro hombre de Frankie, Frank Galuccio, con quien mantenía una buena relación, hasta que una noche, estando Al ebrio, insultó a la hermana de Frank, quien trabajaba en el local. Esto llevó a un enfrentamiento a cuchillo entre ambos, donde su oponente, con habilidades superiores en el manejo de las hojas, dejó 3 marcas en el rostro del joven Al. Después de recibir 30 puntos de sutura en la cara, Al
Fue obligado a disculparse con la hermana de Frank y a abstenerse de buscar venganza. A pesar de las expectativas, Al y Frankie mantuvieron su amistad. A partir de ese momento, Al proporcionaría diversas explicaciones sobre sus cicatrices, como afirmar que las adquirió combatiendo en la Primera Guerra Mundial o que fueron causadas por un barbero incompetente. Para ocultarlas, empezó a utilizar polvos de talco y evitaba que le tomaran fotografías desde su lado izquierdo. No obstante, amigos y enemigos comenzaron a referirse a él siempre a sus espaldas como Scarface, que significa en español cara cortada. En 1919, Al se vio involucrado en un incidente en el que dejó al borde de la muerte a un miembro de White Hand, una banda rival cuyos líderes amenazaron con represalias. Ante esta situación, Frankie decidió enviar a Al a la ciudad de Chicago para alejarlo del foco del conflicto. En Chicago, Al debía colaborar con Johnny, su mentor. Desde 1909, Johnny trabajaba tanto en Nueva York como en Chicago, junto a su tío conocido como Big Jim Colosimo. Este último dirigía una extensa red de más de 150 casas de citas, salones de juego y actividades del crimen organizado en la ciudad. Además, ostentaba el liderazgo de la South Side Gang, la mafia local que posteriormente se transformaría en The Outfit. Al avanzaba en sus actividades ilícitas, y el año siguiente sería crucial en su carrera criminal. El 17 de enero de 1920, entró en vigor la Ley Nacional de Prohibición, conocida como la Ley Seca. Esta normativa prohibía la fabricación, venta o transporte de licores intoxicantes, así como la importación o exportación de estos. Aparentemente, Jim no mostraba interés en involucrarse en el lucrativo pero ilegal comercio de alcohol. Dado que Johnny veía en este negocio una gran oportunidad para la mafia, se rumorea que planificó deshacerse de su tío y se señala a Al como el autor del crimen. Según el portal del FBI, tras el fallecimiento de Jim, Johnny tomó el control de la mafia que él dirigía y Al se convirtió en su mano derecha. Así comenzaron los años dorados de The Outfit, la organización criminal liderada por Johnny y Al. Establecieron una extensa red de bares ilegales que se integraron con la ya existente red de casas de citas y casas de juego clandestino. Para operar sin interferencias, sobornaron a policías y políticos, al tiempo que expandían su dominio. Al, entregado al lujo, adoptó un estilo de vida marcado por cigarros selectos, trajes a medida, exquisiteces gastronómicas y compañía femenina. Se hizo famoso por sus joyas extravagantes y costosas. Cuando le preguntaban sobre sus actividades, respondía que era simplemente un hombre de negocios, proporcionando lo que la gente deseaba y que todo lo que hacía era satisfacer una demanda pública. Así, se convirtió en una celebridad nacional y en tema recurrente de conversación. Cuando no dirigía su organización criminal, Al pasaba tiempo con May, su esposa, y su adorado hijo Sonny, en una mansión de estilo colonial valuada en $16 millones, ubicada en una isla de Bahía Vizcaína, en Palm Island. La residencia, compuesta por 3 casas integradas en una isla artificial, incluía una entrada, la villa principal, y una cabaña de 2 pisos, junto a una piscina de 162 metros cuadrados con aguas templadas. A pesar de su implacable comportamiento en las calles, Al mostraba un lado muy diferente puertas adentro de su hogar. Era amable y cariñoso con su esposa e hijo, y también dadivoso con el resto de su familia, sacándolos de la pobreza mediante empleos o proporcionándoles dinero generosamente. Una curiosidad notable sobre el capo era su flota de autos, en la cual destacaba un Cadillac blindado que pesaba 7 toneladas, y tenía paragolpes diseñados para resistir cualquier impacto sin abollarse. Además, contaba con un dispositivo en el parabrisas trasero que le permitía desplegar el cañón de una ametralladora y disparar ráfagas si fuera necesario. El Cadillac era tan seguro que, cuando fue decomisado, se integró a la flota de seguridad del presidente Franklin Delano Roosevelt. En ese momento, el imperio criminal de Al
estaba compuesto por cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos y camiones, nightclubs, casas de juego, hipódromos, canódromos, casas de citas, sindicatos y asociaciones comerciales e industriales. Desde una habitación en el Hotel Lexington, completamente controlado por su organización, Al supervisaba todo en medio de un lujo extravagante. Vestía constantemente seda italiana en tonos claros y hasta sus sábanas eran de seda. Llegó a contar con cientos de pistoleros a su servicio y 18 guardaespaldas que lo resguardaban a él y sus propiedades. Sin embargo, la lucha por el dominio del mercado del alcohol había envenenado la convivencia entre los grupos criminales de Chicago, desencadenando cruentas disputas territoriales que se resolvían con frecuencia mediante el uso de modernas metralletas Thompson, las cuales camuflaban en fundas de violines o con el estallido de bombas en los locales rivales. En este contexto, la rivalidad entre The Outfit y The North Side Gang, otra organización criminal de Chicago conformada por descendientes de irlandeses, alcanzó un nivel máximo. Esta disputa, originada por el control de distintos sectores de la ciudad, desencadenó una guerra que sumió las calles de Chicago en la violencia. La familia Jenna, otra mafia italoamericana, se alió con The Outfit en su enfrentamiento contra The North Side Gang. Los Jenna sufrieron importantes pérdidas en su organización y finalmente fueron absorbidos por The Outfit. En 1924, Dean O'Banion, líder de la mafia irlandesa, perdió la vida a manos de miembros de The Outfit, y con su baja, Johnny y Al pasaron a ser los amos de la ciudad. Incluso lograron imponer a su candidato en las elecciones municipales, después de una campaña que incluyó el rapto de varios de sus rivales y la intimidación de votantes. Sin embargo, a raíz del ataque fatal contra Dean, en 1925 hubo graves represalias contra Johnny, entre ellas varios atentados en los que resultó gravemente herido y luego fue arrestado. Después de su liberación, Johnny se retiró, dejando a Al, con tan solo 26 años, como jefe de la organización. Aunque inicialmente se estableció una tregua entre las mafias, el conflicto se reavivó debido a faltas de los pactos relacionados con el control de distintos sectores de la ciudad. En este contexto, tuvo lugar uno de los crímenes más recordados asociados con Al: la masacre de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, en un garage, 4 miembros de la mafia liderada por Al, 2 de ellos disfrazados de policías y los otros 2 vestidos de civil, utilizaron ametralladoras Thompson para atacar a 5 jefes de The North Side. Aunque el objetivo principal del atentado era George Moran, conocido como Bags, líder de The North Side, este se salvó al no estar presente en ese momento. El feroz ataque debilitó de manera irreversible a la banda de Bags, consolidando definitivamente a The Outfit como la mafia más poderosa de Chicago. Aunque nadie pudo atribuir directamente el ataque a Al, desde ese día, Scarface no tuvo rivales en la ciudad. Al aprendió a mostrarse generoso con los pobres y necesitados, presentando ante la prensa una imagen de benefactor, aunque su único interés era mejorar su imagen. Cuando la Gran Depresión golpeó en 1929, estableció un comedor benéfico que proporcionaba sopa gratuita a los desempleados y leche a los niños en las escuelas. Sin embargo, sus crímenes continuaban. Menos de 3 meses después del ataque de San Valentín, Al decidió tomar medidas personalmente para poner fin a una traición que se estaba gestando dentro de su propia organización, tras descubrir que sus cercanos colaboradores John Scalise, Albert Anselmi y Joseph Junta planeaban eliminarlo. Convocándolos a una reunión junto a otros jefes, les arrebató la vida utilizando un bate de béisbol. Los cadáveres de los 3 fueron encontrados en un camino solitario de Indiana, el 8 de mayo de 1929. Después de eliminar a sus rivales, Al continuó acumulando riquezas gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas y a su extensa red clandestina de salas de juego. Se estima que para 1927, su fortuna ascendía a $100 millones.
Sin embargo, su imagen estaba manchada tras la masacre de San Valentín, que causó un profundo malestar entre la población, proyectando la imagen de un país fuera de control, donde las bandas criminales dominaban las ciudades. Este escenario convirtió a Al en un objetivo público. El presidente recién elegido Herbert Hoover declaró la lucha contra el crimen organizado como uno de sus principales objetivos. Debido a esta situación, invitó a un grupo destacado de residentes de Chicago a la Casa Blanca, expresando su conocimiento de que la ciudad estaba bajo el control de gángsters. Afirmó que tanto la policía como los magistrados estaban influenciados por estos criminales y que el gobernador del estado era ineficaz. Argumentó que solo a través de la intervención del gobierno federal, la ciudad podría recuperar su capacidad de autogobierno. A pesar de que Al había logrado comprar la lealtad de las fuerzas del orden en Chicago, no pudo evitar que la justicia federal lo persiguiera. Debido a esto, los agentes de la Agencia de Prohibición, liderados por Eliot Ness y conocidos como los Intocables, intentaron sin éxito probar que Al estaba violando la ley seca. Simultáneamente, un agente de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, llamado Frank Wilson, buscaba pruebas que pudieran vincular los ingresos de Al con el juego ilegal. Aunque parecía imposible atrapar a Al, los agentes descubrieron que a partir de una ley promulgada en 1927, era posible procesarlo por evasión de impuestos. Aunque este delito era menos grave en comparación con las numerosas vidas arrebatadas que se le atribuían, ofrecía la posibilidad de ponerlo tras las rejas. Finalmente, lograron persuadir al abogado Edward O'Hare, uno de los asesores comerciales de Al, para que descifrara un incomprensible libro de contabilidad que los agentes federales habían encontrado durante un allanamiento. A pesar de la situación, Al no mostraba preocupación. Creía que aún contaba con cartas ganadoras para eludir a la justicia federal. La primera estrategia fue convencer al fiscal del caso, de apellido Johnson, para que aceptara que él se declarara culpable a cambio de una condena de 2 años de prisión en suspenso. El fiscal accedió a firmar el acuerdo presentado por los abogados, pero cuando todo parecía estar resuelto, se encontraron con un obstáculo inesperado. El juez federal James Wilkerson no aceptó el arreglo y decidió llevar a cabo el juicio. Cuando finalmente seleccionaron a los 12 jurados que debían dictaminar la culpabilidad o inocencia, Al jugó su siguiente carta. Los compró a todos, ofreciéndoles una suma de dinero que ninguno pudo rechazar, ya que negarse les costaría la vida. Así estaban las cosas el 6 de octubre de 1931, cuando Al descendió por primera vez de su automóvil blindado frente al Tribunal Federal de Chicago. Antes de entrar, compró la primera manzana al vendedor italiano de frutas del lugar con un billete de $100. Después, ingresó a la sala del tribunal con una sonrisa en el rostro, mirando también con una sonrisa a cada uno de los miembros del jurado que esperaba que lo absolviera. Mantuvo la sonrisa cuando el juez James entró a la sala y se sentó en el estrado. Sin embargo, su expresión cambió al escuchar las primeras palabras del juez, quien anunció que reemplazaría al jurado por otros que estaban en la sala contigua. Esto se debió a que la noche anterior al inicio del juicio, Eliot había advertido al juez que el jurado estaba comprado por Al. Aunque no podía probarlo, el juez optó por reemplazarlos con los jurados seleccionados para otro juicio. Con los nuevos jurados aislados por orden del tribunal, los hombres de Al no tuvieron la oportunidad de llegar hasta ellos con sus ofertas y amenazas. El 17 de octubre de 1931, después de debatir durante casi 9 horas, los 12 jurados declararon a Al Capone culpable de 3 cargos de evasión impositiva y lo condenaron a 11 años de prisión. Su reinado como jefe del crimen llegó a su fin cuando fue encarcelado a los 33 años. Inicialmente, fue internado en la penitenciaría de Atlanta, a pesar de la corrupción en el sistema penitenciario, que le permitía seguir manejando sus negocios ilícitos desde la cárcel. Se comportaba como el preso más dócil y se dedicaba a la fabricación de calzado. La fortuna de Al Capone cambió cuando fue trasladado a la prisión de Alcatraz, en San Francisco. En este lugar, donde no existían privilegios ni oportunidades para acuerdos,
el preso número 85 tuvo que seguir rigurosamente la disciplina penitenciaria. A su situación desfavorable se sumó el empeoramiento de la sífilis que padecía desde hacía años y que nunca había tratado por miedo a las inyecciones. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado por motivos de salud el 16 de noviembre de 1939. En ese momento no podía caminar y hablaba incoherencias. A pesar de su salud deteriorada, no estaba tan enfermo como para olvidar la traición de su abogado Edward, quien proporcionó información sobre sus finanzas a los agentes. Los hombres de Al le quitaron la vida ese mismo año. En 1942, la administración de penicilina logró sanar físicamente a Al, pero su estado mental no tenía cura. Se retiró a su mansión en Biscayne Bay, Palm Island, Florida, el 25 de enero de 1947. A los 48 años, sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Al fue encontrado sin vida en la bañera. Lo enterraron inicialmente en el cementerio Mount Olivet y posteriormente trasladaron sus restos al cementerio Mount Carmel al oeste de Chicago. En su lápida está escrito: «Jesús mío, ten compasión». Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.